Bienvenidos un día más a este canal. Hoy vamos a ver un vídeo sobre cómo confeccionar paso a paso la blusa 90 Summer. Es un modelo de Crea tu Moda que podéis encontrar en la web de ACF Studio. Empezamos por el tejido. En nuestro caso hemos cogido un popelín de algodón, entre tela termoadhesiva y 3 botones con un diámetro que viene indicado en las instrucciones del ebook. Hilo al tono y además hilo de hilvanar. También necesitaremos los patrones que podéis aprender a realizarlos en las instrucciones del ebook. También necesitaremos herramientas de costura, herramientas para hacer patrones como por ejemplo cinta métrica, alfileres, ruleta, tijera y por supuesto la máquina de coser. Todos estos materiales vienen especificados dentro del ebook. Vamos a empezar doblando la tela, vamos a enfrentar derecho contra derecho juntando los orillos y dejando una doblez a un lado. Colocamos los patrones como nos indican en el plano de corte que viene en las instrucciones del ebook y vamos colocando alfileres. Es muy importante que sigáis bien las indicaciones que vienen en cada patrón para saber exactamente cómo hay que colocarlo. Por ejemplo, la espalda va en doblez de tela, las piezas del delantero van al hilo. Para ello tendríamos que haber señalado una flecha que si queréis podéis volcar alguna de las piezas, como por ejemplo la vista, si veis que así os va a encajar mejor. Y para ello traspasáis las indicaciones importantes al otro lado del papel. Las piezas que van alineadas hay que ir marcando con la cinta métrica para que la flecha quede exactamente a la misma distancia que el orillo de la tela. Y así con todas las piezas que lleven esa flecha o lo que es lo mismo la guía de hilo. Fíjate que en una de las piezas del cuello va cortada al bies, es decir, que la guía de hilo está inclinada y simplemente se alinea la flecha y la pieza automáticamente quedará cortada al bies como nos indican en las instrucciones. A continuación lo que hacemos es marcar los márgenes de costura con un jaboncillo de sastre. Podemos utilizar un puntímetro o podéis utilizar una regla, la cinta métrica. Y vamos marcando como nos indican en las instrucciones las medidas que tiene que llevar cada parte. Por ejemplo, 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros. Y habrá zonas que vayan cortadas al ras. En ese caso no tenemos que marcar margen de costura, simplemente cortar posteriormente al ras. Y la zona donde haya pico, marcarlo de esta manera. A continuación corta siguiendo el margen marcado. Recuerda que las zonas que van al ras simplemente vamos cortando siguiendo el patrón, como por ejemplo en la vista. Una vez tengamos todas las piezas ya cortadas, vamos a marcar las costuras. Vamos a marcar con hilo flojo ciertas zonas que vendrán en el ebook especificadas. Una de ellas son los dobladillos y el hilo flojo básicamente es como un hilván, pero que no llegamos a aplanar. Simplemente vamos dejando como estas ondas para después separar fácilmente y que queden marcados por ambos lados. Vamos dejando ahí un bucle en cada puntada.
Los piquetes también es muy importante marcarlos y lo vamos a hacer también en la zona donde hemos pasado hilo flojo con otro hilván flojo para después cortar y que quede marcado. Pero podéis marcarlo como queráis. Si queréis podéis hacer una marca. Y bueno, ya tenemos las piezas marcadas con hilos flojos. Y ahora vamos a marcar el resto de las piezas. Lo vamos a hacer con papel de calco y ruleta. Y bueno, el papel de calco sirve para traspasar las marcas que queramos al papel o a la tela en este caso. Fijaos cómo estamos marcando, por ejemplo, en este caso la pinza, los piquetes también lo podemos marcar fácilmente y simplemente colocamos la pieza encima del papel y vamos traspasando todo el patrón. A continuación, una vez que esté ya marcado, retiramos el papel poco a poco, conservando los alfileres donde los teníamos. Y marcamos la otra parte, siguiendo la marca que habíamos hecho anteriormente. Y así lo tenemos bien marcado por ambos lados y no vamos a tener problema a la hora de coser. Marcamos también los piquetes como estáis viendo. Y los ojales y botones. Ahora cortamos de forma sesgada el centro del cuello, de la vista y de la espalda, la parte del cuello. Básicamente es cortar las dobleces. Ahora vamos a separar los hilos flojos y vamos a cortar entre medias para que quede señalado por ambos lados. Fijaos que nos queda como unos flequitos en la parte del derecho y en el revés nos queda como una especie de hilván. Y así con todas las piezas ya cortadas tendríamos la pieza 1 y pieza 2, que serían los costadillos del delantero. Y lo que vamos a hacer es juntar ambas piezas y colocando la pieza 2 encima de la pieza 1 es como vamos a empezar a coser. Vamos primero a hacer coincidir puntos de encuentro que tenemos marcado con el papel de calco, como son los extremos y los piquetes. Nos ayudamos de los alfileres para poder alinear bien esos puntos porque son los que tienen que sí o sí coincidir. Hacemos coincidir bien ambas caras y teniendo precaución de que quede bien, ya que la curva de la pieza 2 es diferente a la pieza 1. Digamos que una es cóncava y otra convexa, entonces al ser curvas diferentes tenemos que tener un poquito más de cuidado, pero realmente se puede hacer bien sin problema. Y una vez que tengamos los puntos de encuentro ya alfilereados, vamos a colocar alfileres en el resto de la marca del corte. Como hemos visto, haciendo coincidir ambos lados por la marca del papel de calco. Vamos adaptando bien la curva de la pieza 2 a la pieza 1 con ayuda de las manos y colocando todos los alfileres que sean necesarios para evitar que se nos deforme la curva. Una vez alfilereado, vamos a pasar a coser. Cosemos y bueno, la zona más curva pues puede que nos cueste un poquito más, simplemente hay que ir ayudándonos con las yemas de los dedos para ir aplanando la curva y evitar bolsas. Y así nos quedaría perfecta por ambos lados. Evita que te aparezcan pliegues. Planchamos la costura tal cual está hecha. Y ahora volcamos ambos márgenes hacia el costado con ayuda de la plancha. Podemos ayudarnos con el pico de la tabla para ir formando bien lo que es el volumen que hace el corte princesa. Y así nos debe de quedar perfecto. Y remallamos ambos márgenes, los dos juntos, con la máquina de coser o remalladora. A continuación vamos a coser la pinza que tenemos en la espalda. Hacemos también coincidir el punto de encuentro que sería la cintura y vamos alineando toda la pinza con los alfileres. Alineando bien ambas marcas de cada lado, siguiendo también el papel de calco.
Y por último, en el pico de la pinza colocamos un alfiler, simplemente para marcar dónde se quedaría, dónde terminaría la pinza. Vamos cosiendo y cuando lleguemos al pico de la pinza reducimos la puntada y atamos con doble nudo el extremo, simplemente sin rematar. Planchamos la pinza tal cual está y la volcamos también hacia el costado. Y así nos quedaría perfecta la pinza por ambos lados. Ahora vamos a montar el cuerpo, vamos a hacer coincidir derecho del delantero con derecho de la espalda y vamos a alfilerear los hombros y los costados. Vamos a hacer coincidir primero ambos extremos de cada parte, en este caso de los hombros, y una vez que hemos coincidido esos puntos de encuentro colocamos alfileres en el resto de la marca, haciendo coincidir cada lado del hombro que tenemos marcado con papel de calco. Lo mismo hacemos en el otro hombro y en el costado también. Cosemos desde el centro hacia afuera los hombros y de arriba hacia abajo en los costados. Planchamos la costura para asentar. Y con ayuda de la plancha vamos abriendo las costuras tanto de hombros como de costado. Por último, remalla o surfila los bordes con remalladora o zigzag a máquina. Puedes volver a planchar si te quedaron un poco ondulados. Ahora vamos a entretelar. Para ello vamos primero a doblar la entretela con la parte que pega hacia adentro. Y también la alineamos como hicimos con el tejido de género. Y colocamos las piezas como nos indica en las instrucciones. En este caso cortamos la pieza 5 dos veces en tela y vamos a cortar siguiendo todo el canto del patrón, ya que la entretela no lleva margen de costura. Cortamos la pieza 4A en doblez de tela. Ahora sitúa las piezas de entretela en las correspondientes del género. Tenemos que hacer que la parte adhesiva quede pegada en la tela, la parte del revés. Puedes reducir un poquito si ves que queda demasiado justa o incluso un poco más grande. Y ahora vamos a pasar la plancha para que quede bien pegada. Esperamos más o menos entre 10 y 12 segundos en cada toque. Es importante que vayamos a toquecito y no arrastrando para que quede bien pegada. Una vez pegada la entretela podemos pasar a toquecitos con la mano para fijarla más y ya tenemos todas las piezas entreteladas. Ahora vamos con el cuello, vamos a prepararlo y para ello vamos primero a coser el centro de la pieza que va cortada al bies. Vamos a separar los hilos flojos al igual que vimos anteriormente y vamos a cortar entre medias. Planchamos la costura central abriéndola y vamos a juntar derecho contra derecho de ambas piezas del cuello. Vamos a hacer coincidir con alfileres todo lo que es la forma del cuello menos la base del cuello, que es la que irá cosida a la prenda, es decir, lo que es el contorno del cuello. Hacemos coincidir bien los piquetes de los picos del centro para que ambas piezas queden bien montadas. Y una vez hecho coincidir estos puntos, colocamos alfileres en el resto. Vamos a coser pivotando en las esquinas para que nos queden perfectas. Y planchamos la costura para asentar. Cortamos los picos para poder dar vuelta y que nos quede la punta bien definida. Podemos restar un poquito también de margen en ambos lados. Damos la vuelta
y sacamos las puntas con una tijera. Y así nos quedaría provisionalmente. Vamos a abrir la costura con la plancha para que esa parte quede bien abierta y bien pulida una vez el cuello esté terminado. Con paciencia y cuidado lo vamos abriendo con ayuda de la plancha y con el pico nos ayudamos para definir los picos del cuello. Ese piquito del cuello también lo vamos a abrir teniendo mucho cuidado de no hacer ningún pliegue en el resto del cuello. Y ya una vez hecho esto, damos la vuelta al cuello de forma definitiva y planchamos para fijar la forma. Así nos va a ser mucho más fácil con la plancha que habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a unir con alfileres la base del cuello, que es la que está marcada con hilos flojos, que es la que habíamos dejado abierta anteriormente. Hacemos coincidir los piquetes, puntos de encuentro y el resto de la costura. En esta ocasión nos fijamos en los hilos flojos, que va a ser la marca que tengamos. Solo lo vamos a hacer en ambos extremos, es decir, en la parte del delantero. Pasamos un hilván con la máquina pegadito a los hilos flojos, pero dentro de lo que es el margen. Y así nos debería de quedar. Una vez montado, vamos primero a marcar en la blusa donde irían situados los ojales y los botones. Esto es importante porque ahora vamos a colocar las vistas y para no perder la señal. Los ojales lo vamos a hacer un poquito más ancho y los botones un poquito más estrechos. Vamos a surfilar la parte de las vistas, que no va a ir cosida a ninguna parte, es decir, la que va a quedar libre. Y con las vistas del delantero vamos a situarlas correspondientes a la zona donde va a ir cosida, que sería el centro delantero de la pieza 1. Hacemos coincidir punto de encuentro, los ángulos, el quiebre de la solapa también. Y sobre todo vamos a colocar alfiler en el centro delantero y en la parte del dobladillo. Y una vez con los alfileres colocados, cosemos desde el extremo superior hasta la esquina del dobladillo y pivotamos para terminar de cerrar en esa parte. Planchamos la costura para asentar. Cortamos la esquina de esta manera en forma diagonal y reducimos un poquito el margen de costura de la parte de la vista. Aquí hacemos un piquete, esta parte es el punto del quiebre. Hacemos ese corte para poder cortar lo que es la parte del piquete hacia abajo en el lado de la vista y hacia arriba en el lado de la blusa. Todo esto viene bien detallado en las instrucciones del ebook. Y así nos debería de quedar. Un lado por la vista y el otro por la blusa. Y sacamos el pico de la esquina del dobladillo. Ahora vamos a volcar el margen de costura que tenemos sin cortar sobre el otro que hemos cortado, en cada uno de forma correspondiente. Y ahora vamos a pasar una costura de carga para fijar el margen y evitar que se salga por el exterior. Y cosemos hasta donde nos permita la parte del pico. Planchamos para asentar costura. Y con la ayuda del pico de la plancha también definimos el pico. Y nos quedaría así. Fijaos que el hilo es al tono del género, por lo cual no se notaría nada.
Damos la vuelta, quebramos bien la costura que hemos hecho y planchamos ya para definir lo que es el centro delantero. Importante que la doblez esté bien justo donde hemos hecho la costura para que no se formen pliegues ni nada. Y así nos quedaría las vistas ya cosidas. Doblamos el margen del hombro de la vista y lo fijamos con la plancha. Ahora vamos a enfrentar la pieza del cuello con el derecho de la blusa, es decir, la pieza del cuello que tiene la costura en el centro, y hacemos coincidir solamente la primera fase de la parte que habíamos hilvanado, pero solamente desde el hombro hasta ese piquete, es decir, el ángulo de la forma del cuello. Colocamos alfileres también sujetando bien la doblez que habíamos hecho del margen del hombro de la vista. Y lo hacemos en ambos lados. Hacemos que los márgenes queden bien abiertos y también hacemos coincidir ese piquete del ángulo en ambos lados, también con la parte del ángulo del cuello. Y ya unimos el resto de la costura de esa fase. Pasamos un pespunte recto desde el hombro hasta el ángulo. Importante rematando al inicio y al final. Y así nos quedaría. Vamos a hacer un corte en ese ángulo, tanto en la parte de la vista como la del cuerpo principal. En el cuello no. Esto nos va a servir para ahora girar ahí, en ese punto, y poder coser la otra fase que nos quedaba del cuello, es decir, la que queda en la parte exterior. Y es importante hacer aquí como una especie de sándwich con la capa de la vista, del cuerpo y del cuello. El margen de costura de la costura de carga es importante que lo sujetemos para que quede bien en su sitio. Importante que no se forme ningún pliegue y cosemos. Ahora damos la vuelta de forma provisional sacando bien el pico para comprobar que esté bien cosido. Que quede ahí bien el ángulo, el cuello bien sacado, el pico del centro delantero y todo bien. Doblamos el cuello a la mitad para comprobar que nos quede bien simétrico. Ahora damos otra vez la vuelta hacia el revés y planchamos las costuras que hemos hecho. Hacemos un corte diagonal en el pico para sacarlo de forma definitiva con ayuda de una tijera cerrada. Y ya damos la vuelta y definimos con ayuda de la plancha. Así nos quedaría. Y ahora nos vamos a la pieza que queda en el interior del cuello y hacemos unos cortes en cada extremo solamente en la pieza del cuello que va entretelada, es decir, la que está en el interior, sin llegar a los hilos flojos. Ahora enfrentamos derecho de la blusa por el cuello con derecho de la pieza del cuello inferior, es decir, la pieza que va sin entretela. Vamos haciendo coincidir los puntos de encuentro como son los hombros, el centro y después colocar alfileres por el resto de la base del escote. En el cuello tendremos marcado con hilos flojos por donde hay que coser y que tenemos que hacer coincidir con el papel de calco. Cosemos toda esa base siguiendo los alfileres o la línea de hilo flojo. Hacemos ahora cortecitos las dos capas que no habíamos cortado
y planchamos el margen interior del escote que tenemos cosido con ayuda de la plancha. Lo planchamos hacia el interior del cuello para que quede oculto. Ahora la pieza del cuello que queda suelta la doblamos justo por los hilos flojos, metiendo bien los piquitos que nos puedan quedar y tapamos la costura que habíamos hecho anteriormente. Vamos colocando alfileres, colocamos también nuestra etiqueta si la tenemos y sujetamos el resto de la base del cuello. Pasamos un hilván para sujetar esa doblez. Y ahora pasamos un pespunte invisible sujetando la doblez de la capa del cuello que queda hacia el interior con el revés de la espalda de la base del cuello. Fíjate cómo lo hacemos, cogiendo un buen trocito de la doblez del cuello para que quede bien sujeto y apenas 1 o 2 hilitos de la parte del cuerpo para que no se vea nada, y así nos quedaría. Ahora cortamos de forma sesgada los piquitos para poder meterlos y que queden ocultos, y por último fijamos la doblez que habíamos hecho del margen del hombro de la vista hacia el hombro de lo que es el cuerpo, con puntadas invisibles también. Y así nos quedaría todo bien cerrado y bien rematado. Y este sería el resultado. Así nos quedaría el cuello ya una vez confeccionado y planchado. Aquí tendríamos el quiebre del cuello y en el ángulo tenemos la otra parte del quiebre, es decir, por donde va a doblar. Y lo vamos acomodando bien para que el cuello quiebre y ya se forme la solapa. Primero podemos pasar con la mano un poquito para ir asentando y el cuello tapará la costura de la parte de atrás. Y ya para definir la solapa y el quiebre pasamos la plancha. A continuación vamos a rematar las sisas. Vamos a medir con la cinta métrica todo el contorno de cada una. Vamos a medir pasando por la marca que teníamos de papel de calco, es decir, a 1 centímetro del borde, y medimos por un lado delantero y por otro espalda. Y ahora para cortarla tenemos la opción de sumar ambas medidas si tenemos tela suficiente, más 4 centímetros de holgura, o hacerla cada una por un lado, añadiendo 4 centímetros a cada lado contando con los márgenes de costura de unión. Colocamos la tela al bies y colocamos una regla metálica, en nuestro caso, que va a tener de ancho 3 centímetros, que es lo que nosotros vamos a cortar la cinta al bies. La cinta tiene que tener 3 centímetros de ancho y con un bolígrafo borrable o jaboncillo marcamos todo el contorno. Cerramos ahí con la medida del largo que vamos a cortar y añadimos un margen de costura de 1 centímetro aproximadamente. Colocamos alfileres para sujetar bien ambas capas de tela y cortamos siguiendo todo el contorno. En este caso tenemos 2 piezas para cortarlas que van a tener la misma medida y vamos a empezar colocando la cinta al bies haciendo coincidir ambos bordes, el borde de la cinta con el de la sisa, y vamos a colocar los alfileres por la zona de la cinta, pero haciéndolo coincidir con la marca de costura de papel de calco que tenemos en la sisa. Para rematar el punto de encuentro, que lo vamos a tener en el costado para que quede un poquito más oculto, vamos a doblar una de las pestañas hacia el interior de esta manera y en la otra pestaña va a montar encima de la que ya tenemos doblada y colocamos alfileres. Así nos quedaría, como digo, que coincida bien con el papel de calco, y vamos cosiendo siguiendo justo la marca de los alfileres, ya que esta marca es la que coincide justo con la línea del papel de calco.
Rebajamos un poquito el margen si lo necesitamos, ya que esta cinta la tenemos que volver para embolsar ese margen, entonces si es muy ancho no lo vamos a tener muy fácil. Así que reducimos para que sea un poquito más estrecho, que quede como a medio centímetro o poco más de medio. Hacemos una doblez y otra doblez. De esta manera. Lo que buscamos así es embolsar. Y el punto de encuentro pues lo doblamos también de esta manera. Quizás quede un poquito más grueso, así que si veis que os dificulta mucho, pues reducís un poquito por el interior. Y colocamos los alfileres por la parte del derecho, es decir, la parte exterior de la prenda. La clave de la colocación de la cinta es doblar el borde hacia la costura y después doblar una vez más, justo que quede la doblez en la costura inicial. Y ahora cosemos para terminar de definir a medio centímetro aproximadamente del borde de la cinta, es decir, siguiendo el ancho del prensatelas. Por último, planchamos para asentar. Y así nos quedaría la cinta una vez cosida y las sisas ya rematadas. Este es un remate para prendas tipo camisas o blusas. Por último vamos con el dobladillo. Sencillamente doblamos una vez llegando a los hilos flojos, pero dejando un poquitín de margen, y colocamos alfileres. El dobladillo va a ser un poquito estrecho, lo que es el margen, porque va a llevar un dobladillo tipo, una especie de tipo pañuelo de este tipo de prendas. Y vamos colocando alfileres para fijar la primera doblez. Pasamos un hilván para fijar la doblez. Y retiramos los alfileres y planchamos para que quede fija. Retiramos el hilván. Y como ya tenemos el margen fijo, pues vamos a doblar definitivamente por los hilos flojos, que queden los flequitos justo en la doble. Y volvemos a colocar alfileres, también la zona de la vista, como podamos, realmente lo que nos permita. Pasamos un hilván para sostener. Y retiramos los alfileres y los hilos flojos. Por último, pasamos un pespunte a máquina recto para terminar de coser la blusa. También puedes coser con puntada invisible a mano. Y planchamos para fijar. Por último, vamos a hacer los ojales. Vamos a marcar con el hilván que teníamos hecho de marca, con bolígrafo borrable. Y después vamos a coser los ojales. Abrimos los ojales y planchamos para fijarlos. Por último, marcamos dónde va el botón. Podemos marcar, si tenemos el bolígrafo, justo los 4 orificios para que nos sea un poquito más fácil. Y vamos a coserlo, en este caso en forma de cruz, lo que son los orificios. Y pasamos varias puntadas uniendo cada par o cada pareja de orificios.
Un truco que es aconsejable que hagáis es colocar un alfiler entre medias para que las puntadas queden un poquito holgadas y así el botón pueda atravesar fácilmente el ojal una vez que ya esté la blusa terminada. Por último, sacamos el alfiler entre medias del botón, damos un par de vueltas o 3, volvemos a sacar por el interior y ahí ya rematamos haciendo doble nudo cogiendo un poquito de la tela. Y así nos quedaría el botón terminado. Y por último, nuestra blusa acabada y lista para estrenar. Espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica, haciéndote con el ebook de la blusa 90 Summer.